Torres de Hanoi por Carrillo Cruz Edgar Eduardo y Ruiz Alba José Misael. Las torres de Hanoi son un juego normalmente enfocado a analizar las habilidades motrices y mentales de niños, adolescentes y adultos, con niveles de dificultad variable según el número de pisos que se utilicen durante la prueba. El fin del test de las torres de Hanoi es trasladar la torre de discos a lo largo de 3 varillas que se encuentran frente a la persona, desde la configuración inicial a una configuración final indicada por el evaluador. La segunda varilla consiste en una torre de apoyo que le permitiría a la persona colocar los discos de manera temporal. No obstante, uno de los requerimientos de la prueba es que la persona debe realizar el menor número de movimientos posible y con el menor número de fallos. Además, la prueba se elaboró con ciertas condiciones que restringen los movimientos que puede hacer o no la persona. Estas restricciones son: solo puedes mover una pieza a la vez. No puedes colocar una pieza de mayor dimensión arriba de otra de menor dimensión. Solo se pueden realizar movimientos en el mismo orden en el que los discos están colocados. Los discos siempre tienen que estar en uno de los 3 ejes, es decir, no puedes sostener uno en la mano para mover otros discos. Algoritmo de solución de las torres de Hanoi. Para la resolución de las torres de Hanoi, empezamos nombrando cada uno de nuestros elementos. Comencemos por los ejes. Los llamaremos varilla A, varilla B y varilla C. Ahora enumeraremos los discos del 1 al 5, comenzando por el más pequeño. Se comienza colocando los discos en la varilla A, apilándolos en una torre que comience con el disco más grande en la base hasta llegar al más pequeño en el tope de la torre. Mover disco 1 de varilla A a varilla C. Mover disco 2 de varilla A a varilla B. Mover disco 1 de varilla C a varilla B. Mover disco 3 de varilla A a varilla C. Mover disco 1 de varilla B a varilla A. Mover disco 2 de varilla B a varilla C. Mover disco 1 de varilla A a varilla C. Mover disco 4 de varilla A a varilla B. Mover disco 1 de varilla C a varilla B. Mover disco 2 de varilla C a varilla A. Mover disco 1 de varilla B a varilla A. Mover disco 3 de varilla C a varilla B. Mover disco 1 de varilla A a varilla C. Mover disco 2 de varilla A a varilla B. Mover disco 1 de varilla C a varilla B. Disco 5 de varilla A varilla C. Disco 1 de varilla B a varilla A. Disco 2 de varilla B a varilla C. Disco 1 de varilla A varilla C. Disco 3 de varilla B a varilla A. Disco 1 de varilla C a varilla B. Disco 2 de varilla C a varilla A. Disco 1 de varilla B a varilla A. Disco 4 de varilla B a varilla C. Disco 1 de varilla A varilla C. Disco 2 de varilla A varilla B. Disco 1 de varilla C a varilla B. Disco 3 de varilla A varilla C. Disco 1 de varilla B a varilla A. Disco 2 de varilla B a varilla C. Disco 1 de varilla A varilla C. Al analizar y aplicar el algoritmo para la resolución de las torres de Hanoi con 5 anillos, pudimos comprender de mejor manera la implementación de algoritmos recursivos para la resolución de problemas matemáticos. Lo que hace que las torres de Hanoi, visto como una herramienta para la evaluación de las funciones motrices y cognitivas de una persona, sea tan conocido son tanto la rapidez como la facilidad de la aplicación, así como la sencillez de la evaluación, del análisis de los resultados y la interpretación de ellos.